Todos nosotros hemos sido hechos diferentes. Y si usted es como yo, es de los que quieren comprenderlo todo. Y si no, se siente estúpido. Por tanto, piensa, como yo lo hice hace tiempo, que si Dios hiciera algo espectacular, usted pudiera ver entonces cómo llegar a creer. Tal vez usted podría llegar a ser una persona de fe. Así pensaba yo. Hasta que me di cuenta que Dios está tan presente en nuestras vidas que muchas veces nos lo perdemos por esperar algo espectacular. Entonces, queremos que Dios haga eso, que llame nuestra atención, para que pruebe quién es. Y me pregunto si Dios piensa, cuando nos ve pensar así, algo como ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tal construir una roca tan grande para que puedas vivir en ella? Y hacer todos los detalles perfectos, tanto dentro de esa roca como alrededor de ella, para que la vida sea sostenible, en contraste a todas las demás rocas que puedes encontrar en el universo. ¿Qué tal si hago eso? Espera, diría Dios, ya lo hice. No, le diría, tú haz algo realmente sorprendente. Así que te diría, ¿qué tal esto? ¿Qué tal una cámara de 576 megapíxeles? Te doy 2 de ellas y las pongo en la parte delantera de tu cabeza. ¿Y qué tal si las conecto a una computadora de 3000 GHz con suficiente memoria para que puedas pasar conocimiento de generación en generación? Te diría, ya lo hice. ¿Qué tal este otro truco? Te diría. Mientras yo estoy hablando y antes de que acabe esta oración, 5000 de tus células y las mías han muerto y habrán sido reemplazadas con nuevas células por todo nuestro cuerpo. Porque él y nuestro cerebro hacen cosas que las manejan a nivel inconsciente. Todo esto es verdad. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta? No, señor. Yo quiero ver algo realmente espectacular. Como, por ejemplo, un milagro de sanidad. Eso lo probaría. A lo que Dios debe estar pensando, espérate. Pero es que gracias a esa computadora de la que te hablé hace un ratito, tú puedes vencer la mayoría de las enfermedades por ti mismo. No solo es que yo sano gente, diría Dios. Creé una especie con la posibilidad de sanarse a sí misma la mayoría de las veces. Así que ese es el Dios del que estamos aprendiendo en esta serie que hemos llamado Testigo Presencial, en la que seguimos a una persona llamada Juan, mientras nos cuenta sus diferentes jornadas con Jesús, que decidió resumirlas y escribirlas para la posteridad. No sabemos si él de puño y letra o si las dictó, pero cuando estaba por morir, decidió ordenarlas alrededor de eventos muy específicos, que él los llama señales, y que son 7 en su libro. No simplemente lo que Jesús hizo, por contar lo que hizo, sino que están ordenadas de tal forma para que te dejen ver quién él era. Y el propósito de Juan es convencernos de lo mismo que él se convenció. Hacernos conocer lo que él conoció, en la esperanza de que nosotros creamos por el testimonio de él. Su propósito es claro, él lo escribe y dice así: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Quiero que se convenzan, dice Juan, que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios, y que al hacerlo tengan una diferente forma de vida y que esa vida sea vivida en el nombre de Él.
Hoy veremos la quinta señal. El viernes, que es Viernes Santo, como vamos a seguir encerrados por la pandemia, publicaremos la sexta. Y el domingo, que viene a ser el domingo de resurrección, estaré aquí mismo con ustedes predicándole sobre la última señal. Hoy vamos a ver la quinta señal que en su Biblia física, es decir, en el libro, en eso que usan tus abuelos, que tú ya no usas porque tienes una Biblia en tu celular, se puede titular, o la historia podría titularse algo así como Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahora, antes de mirar esta historia, permíteme recordarte cómo llegamos aquí. Jesús viaja en el territorio de Israel, que es un país alargado, de norte a sur y de sur a norte. Va y viene de Judea a Galilea y recorre esta parte de Israel bastante. Cuando él está en Judea, está normalmente en peligro, porque ahí es donde está Jerusalén y los líderes religiosos. Y a ellos no les gustaba ni Juan el Bautista y peor Jesús, porque contradecían lo que ellos creían y lograban que la gente se rebele contra ellos, lo cual los ponía supremamente nerviosos, porque Roma podía reaccionar, matar gente y quitarles a estos líderes religiosos sus privilegios. Así que Jesús, cada vez que bajaba, por llamarlo así, tenía estos encontrones con esta gente. Pues volvía a subir, descansaba un poco y volvía a bajar. En este momento en particular en que encontramos a Jesús, está cerca de Jerusalén. Juan está con él y nos cuenta la historia que sigue a continuación. Dice así: a su paso, Jesús vio que era un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron. Seguro murmuraban entre ellos mientras hablaban con el rabino para que el ciego no los escuche. Y entonces decían así, señalando al ciego: oye Jesús, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Pregunta extraña para el siglo XXI, pero en el siglo I se asumía que había una relación entre pecado y sufrimiento. Si alguien sufría es porque había pecado. Por tanto, estaba recibiendo su merecido, lo que permitía muy poca misericordia o compasión para las personas que se dolían, porque total, era culpa de ellos. Ellos habían generado esta desgracia sobre sus vidas. La manera como lo pensaban era una forma más o menos así. Si una mujer embarazada iba a un templo pagano, entonces el hijo que estaba en el vientre podía sufrir las consecuencias de ese pecado de la mamá de haber entrado a dicho sitio. Así que esta es la superstición con la que vivía. Ahora, nosotros sabemos que evidentemente nuestro comportamiento o el de otros puede traer sufrimiento. Pero cuando eso sucede normalmente es obvio. Y cuando no lo es, dice Jesús, no hay conexión entre una cosa y la otra. Por cierto, antes de seguir, déjame comentarte. Este asunto que existía en el tiempo de Jesús y que ahora lo hemos revivido, que se llama las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, según la Biblia, no existen. Eran una creencia del pueblo judío que creía que ellos pagaban por los pecados de sus padres. Una y otra vez la Biblia dice que eso no es verdad. Era una creencia cultural, pero no algo que Dios había dejado en su palabra. Así que si alguien te cuenta de las maldiciones generacionales, por favor, dile que te lo muestre en capítulo y versículo. Porque no hay nada que Dios enseñe sobre eso de esa manera. Tú pagarás por tus pecados, yo por los míos, y ninguno de los dos por los nuestros, si permitimos que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Jesús entonces los va a sacar de su paradigma, este paradigma que te estoy diciendo de hay una maldición generacional. Y así lo dice, ni pecó él ni sus padres, le responde Jesús. Están totalmente equivocados en esto.
Y lo siguiente que dice te puede parecer un poco insensible, pero Jesús enseña que a veces el dolor tiene un propósito y que siempre Dios lo puede utilizar para su gloria. La muerte de Cristo tuvo ese propósito y el de este hombre también. Y probablemente el tuyo y el mío, aunque no lo entendamos todavía en esta pandemia que vivimos, también tiene un propósito. Jesús continúa y dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Algunas veces entonces Dios escoge dejar ver su poder en el momento de nuestro sufrimiento y seguramente alguna vez tú has estado ahí. ¿Has visto la reacción de alguien al dolor y sufrimiento y eso ha aumentado tu fe? Y te puedo decir que como pastor lo he visto muchas veces. Porque no impresiona la fe de aquel que tiene su vida toda tranquila, sin ningún problema, la vida fácil en el supuesto que eso exista, sino de aquellos que pasan por tiempos difíciles y su fe permanece fuerte y tienen una paz y una fortaleza que llega incluso a avergonzarnos. Así que Jesús se voltea hacia sus seguidores que están mirando a este ciego y le dice, muchachos, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Y la reacción de los discípulos es, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con el ciego? Siempre haces esto. Estamos hablando de una cosa y empiezas con la otra. Jesús continúa. Mientras estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Y este es su punto. Y es tan, pero tan poderoso. Porque es el propósito, además, de que Juan escriba su evangelio. Cristo dice, es mi identidad quien realmente soy. Que hoy va a ser clarísimo para ustedes. Yo soy la luz del mundo. No brillaré más claro que en este momento, mientras esté en el planeta. Y cuando me vaya, habrá oscuridad. Así que, óiganme, véanme, aprendan de mí y crean. Juan continúa. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, la cosa más rara del mundo, y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole. Ahora, en este momento a mí me encantaría que hubieran más detalles, pero no los tenemos. Le preguntó al ciego antes de hacerlo. Le dijo a Pedro y a Juan, cójanlo de la mano para que no se vaya. Es raro. Hace lodo con saliva. Y luego le dice al hombre, ve, es decir, sepárate de mí. Ya no tienes que estar conmigo. Y anda, lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y esta es la razón por la que Juan escoge esta historia. Porque el ciego empieza a caminar por fe y no por vista, literalmente. Él escogió confiar en alguien que no podía ver, basado en rumores, basado en lo que la gente decía acerca de esta persona, basado en que la gente decía que Jesús, este rabí de Nazaret, podía sanar personas. Y caminó hacia su sanidad, no porque veía, sino porque creía. Al final de su evangelio, Juan nos va a decir, y lo vamos a ver, que más bendecido es el que cree sin haber visto. Él continúa. El ciego fue y se lavó. Y al volver, ya veía. Simplemente vio. ¿Y a dónde creen ustedes que se fue? Una vez que vio, bueno, se fue para su casa. Y Juan nos continúa diciendo, sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían, ¿no es este aquel que se sienta a mendigar? Porque estaba ahí siempre. Unos aseguraban, sí, él es. Otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo.
Yo soy el ciego que estaba mendigando. Así que los vecinos, como haríamos cualquiera de nosotros, empezaron a investigar. Y le preguntaron, ¿cómo entonces te han abierto los ojos? ¿Cómo lo lograste? ¿Quién es el responsable? Y él responde, ese hombre al que llaman Jesús, del que todos hemos oído rumores, de los cuales hemos conversado aquí afuera de las casas mientras compartíamos el té. Ese hombre del cual ustedes han oído. Ese hombre hizo un poco de barro, él no sabía cómo, mejor que no se enteró. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Es decir, hice lo que me dijo. No tenía ningún sentido, pero lo hice porque decidí creerle. Y ellos siguen preguntando. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. La verdad es que no lo vi, porque se fue. Y no sé si se dieron cuenta, inteligentes, pero yo era ciego. ¿Cómo voy a ver para dónde se fue? Si no, fue hasta que llegué a Siloé cuando empecé a poder ver. Así que hicieron lo que la ley les decía en ese tiempo. La ley decía que cuando alguien era sanado de cualquier cosa, tenía que ir a ver a las autoridades religiosas. Entonces, hicieron lo que sabían que tenían que hacer. Y llevaron a los fariseos al que había sido ciego. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, Cristo lo había hecho de nuevo. ¿Cuándo va a aprender nuestro Señor? Y entonces dice, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Era sábado. Otra vez Cristo metido en problemas, porque de acuerdo a la ley no escrita, a la tradición de los judíos, no te era permitido hacer ciertas cosas en sábado. Por ejemplo, no se podía amasar. Y de alguna forma Cristo, al hacer barro con su baba y coger agua o lo que sea que haya hecho, había roto la ley. Además, según ellos, otra vez, no es la ley escrita de la Torá, sino cosas que ellos le habían ido aumentando, no se podía sanar ese día a menos que sea para salvar una vida. Así que Cristo nuevamente está en problemas. Así que, por eso, los fariseos a su vez le preguntaron cómo es que había recibido la vista. Y este hombre contestó, me untó barro en los ojos, me lavé, probablemente él también había roto la ley al lavarse. Y ahora veo, respondió. Y entonces se arma la discusión entre los fariseos, y Juan nos cuenta. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios. Para ellos era obvio, porque no respeta el sábado y cualquier persona que viniera de parte de Dios tenía que respetar el sábado porque eso era más importante. Técnicamente, él no guardó la versión que ellos tenían del sábado. No rompió ninguna ley escrita de Dios, o escrita por Dios, si lo queremos poner así. Pero no encajaba en lo que llamemos la cajita donde estos fariseos, líderes religiosos, tenían metido a Dios. Entonces Dios es con estos límites y nada más. Y sea que tú y yo lo queramos reconocer o no, nosotros también hacemos lo mismo. Hasta los incrédulos tienen a Dios en una cajita en donde creen lo que Dios puede o no hacer. Pero otras personas que estaban ahí, otros fariseos, preguntaban algo sumamente importante. Nos dice Juan, otros objetaban, ¿cómo puede un pecador, y si no es de Dios, entonces es como nosotros, un pecador, hacer tales señales? Miren lo que dice, no es un milagro, es una señal.
porque dejaba ver quién era Jesús. Y había desacuerdo entre ellos. Luego dice, por eso interrogaron de nuevo al ciego. Querían otra vez saber más. Y le preguntan, ¿qué opinas tú de él? O sea, dime, ciego, ¿este hombre es o no pecador? Porque a ti fue que te abrió los ojos. Obviamente él dice, no tengo ni idea. Yo digo que es profeta. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Creían que lo estaba inventando. Y entonces dice que hasta llamaron a sus padres. Y estos, obviamente, estaban muertos de miedo. Porque si a ti te llamaban un sábado de los fariseos, probablemente habías hecho algo mal y estabas en problemas. Así que les preguntaron, dice, ¿es este tu hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres, muertos de miedo, deciden contestar, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él. Él ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y termina Juan, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido. Y ahí paremos un segundo. Los judíos ya habían decidido antes de oír a los padres. Y hoy hay gente que también lo ha hecho antes de analizar la evidencia. Y es que no hay espacio en su cosmovisión, en la cosmovisión de ellos, no había espacio en la cosmovisión de estos fariseos para lo que estaban viendo y experimentando. Así que ya lo habían decidido, ya sabían lo que iban a decir. Y lo que decidieron fue que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Es decir, si creías, te sacaban de la comunidad. Eras excomulgado del judaísmo, eras un paria. Y es que los líderes religiosos estaban completamente ciegos, cegados por sus presuposiciones y por lo que asumían a pesar de la evidencia. Veíamos hace unas semanas lo que decía el doctor Frank Collins, que se refirió a esto como ceguera voluntaria, donde hay algo que ver pero te niegas a observarlo, algo que descubrir pero te niegas a averiguarlo. Tenían un prejuicio y solo aceptarían información que confirmara esa manera de pensar. No estaban dispuestos a pensar fuera, que Dios podía hacer algo fuera de la cajita en donde ellos tenían puesto a Dios. Así que no han terminado con este hombre. Ellos van a continuar. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios. A nosotros nos consta que este hombre es pecador. Es decir, podemos aceptar que era ciego, podemos aceptar que de alguna forma ahora ves, pero este tipo Jesús no puede haber tenido nada que ver. Así que dale la gloria a Dios porque este hombre es un pecador y los pecadores no pueden realizar las señales. Una señal como esta. El ciego le responde, si es pecador, no lo sé. Es decir, yo no lo sé. Todo lo que conozco es que yo no veía y ahora veo. No puedo juzgar lo que no sé, pero no tengo que saber todo acerca de ese hombre para creer algo que me consta. Yo no veía y ahora puedo ver. No tengo que saber cómo todo funciona y por qué lo hace para creer que algo sirve.
Y probablemente ahí es donde te has quedado estancado. Y lo entiendo. Tú quieres entender todo antes de creer algo. Lo comprendo. Yo soy igual. Pero lo que tú y yo tenemos en común es que no usamos el mismo estándar para otras áreas de la vida. Déjame darte unos ejemplos. ¿Crees en el amor? ¿Puedes explicar todo sobre él? ¿Crees en la energía? ¿La conciencia? ¿Puedes explicar todo acerca de la conciencia? Y así podemos usar muchísimos ejemplos de cosas que no conoces completamente, pero que no lo requieres para creer en el amor, la conciencia o la energía. Así que aquí continuamos con las buenas noticias. Si quieres volver a la fe o quieres llegar a ella, pero tu cerebro por alguna razón no te lo permite, si extrañas la comunidad o las canciones, pero piensas que tienes que creerlo todo, o que saberlo todo, o que entenderlo todo, mejor dicho, para creer en algo, aunque no usas el mismo estándar en casi ninguna otra área de tu vida, Dios te dice, demos pequeños pasos. Creamos en algo primero, y mientras caminamos, tal vez empieces a entender más. Así hizo el ciego. Ciego que ya para esa hora estaba harto de los fariseos. Yo no quería saber nada. Lo único que se le dijo es que yo era ciego y ahora veo. No puedo contestar sus preguntas, no sé mucho de teología, pero esto es lo que sé y déjenme repetírselo hasta la saciedad. Era ciego, ahora veo. Y esta es la historia de millones de cristianos en el mundo. Tal vez sea tu historia. No lo sé. No lo sé todo, dirías tú. Pero lo que sé es que hubo un momento en mi vida donde me di contra la pared. O donde no podía controlar mi adicción. Hubo un momento en mi vida en que me sentía solo. Tenía ganas de suicidarme. Creí que era el final. Y no tenía a quién acudir. No tenía a dónde ir. Y le lloré a Dios. Me arrodillé. Y no me preguntes cómo, dirías tú. Algo sucedió. Para algunos sucedió en un instante, para otros pasó gradualmente. Pero algo pasó. Estaba ciego y de repente empezaste a ver. Y no has sido el mismo nunca más. Y cuando cuentas tu historia no puedes explicarlo todo. Pero sabes que no volverías donde estabas por nada en este mundo. Y que solo por gracia es que puedes llamar a Dios tu Padre Celestial. Y no cambiarías eso por ninguna otra cosa en el mundo. Así que lo que sé, dijo el hombre, era ciego y ahora puedo ver. Juan continúa. Pero ellos insistieron. Necios. ¿Qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Querían más razones para no creer. Y el hombre ya se cansó del todo. Ya hasta les perdió el respeto. Ya le importó un comino lo que vaya a suceder. Ya les dije, les contesta. Y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Está harto. Harto de tanta preguntadera. Entonces, dice, lo insultaron estos fariseos y le dijeron, discípulo de este serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos de dónde salió. Y ahí sí, ya el hombre casi que enloquece.
Ya con esto de no sabemos ni de dónde salió, ya el hombre se declaró el loco de una buena vez. Y entonces, ya muy molesto, contesta. Allí está lo sorprendente, responde el hombre. Que ustedes no sepan ni de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Resulta ser que ustedes no saben nada, pero hay una cosa obvia. Me abrió los ojos, así que es obvio de dónde es que vino. Si este hombre, dice él, no viniera de parte de Dios, no podría hacer absolutamente nada. Así que déjense de su ceguera voluntaria. Pero los fariseos no estaban dispuestos a ceder, ni de cerca. Ellos continuaron, y dice Juan que ellos le replicaron: tú naciste sumido en el pecado. A ver, déjame decirte con claridad por si acaso no has entendido. Tú merecías nacer ciego. Tus padres merecían tener que verte ciego y sufrir por eso. Y verte que no puedes mantenerte solo. Y avergonzarse porque su hijo se ha convertido en un limosnero. Mereces exactamente lo que te pasó. Ya no pueden más tampoco los fariseos. Fuiste concebido en pecado. Así que, ¿cómo te atreves a respondernos acaso? Le dicen, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Ceguera voluntaria. Negarse a ver. Negarse a mirar lo que puede ser visto. Renunciar a investigar lo que puede ser descubierto. Tener pavor a voltearse e ir más allá de lo que saben, hacia lo desconocido. Seamos honestos, eso no es halagador para ninguno de nosotros. No se ve bien y muchas veces los cristianos no somos inmunes a esto. Nuestra histórica resistencia a la ciencia, a personas que no son como nosotros, a los que no viven como nos enseñaron que es aceptable para Dios. ¿No será que nuestra resistencia a estas cosas nos hace como estos líderes religiosos? ¿No será que el pensar que los gays son del diablo, en lugar de intentar ayudarlos, porque no estoy diciendo que aceptemos lo que ellos piensan, pero tenemos obligación de amarlos y de decirles que hay otro camino? Si no lo quieren tomar, es problema de ellos. Ahora quiero que te quede claro, no estoy hablando de que tu Dios tiene que ser tan amplio para que aceptes mentiras estrambóticas como las del neopentecostalismo. Te estoy hablando de que no reduzcas a Dios a que solo puede hacer lo que tú crees que pueden hacer y empecemos a amar como Él nos dijo que amemos. Por eso, en lugar de expresar compasión, miramos a la gente con desdén, incluso con odio. Y es que en distintas generaciones ha habido gente en la iglesia que le ha dicho a algunos grupos: pare ahí, aquí no puedes entrar, porque no encajan en nuestro concepto de Dios. En otro momento han sido los negros, o qué sé yo. Si limitas al Dios de la caja, a ese Dios que solamente puede moverse donde tú crees, corres el riesgo de dejar afuera parte importante de la gente a quien Dios ama y al final te perderás a Dios. No estamos aquí para ver lo que hacen, sino mostrarles el amor de Dios a vidas por las que Cristo murió también. Deberíamos ser las personas más curiosas, más aceptadoras, más amorosas, más compasivas. Gente que no pierde la perspectiva de que hay cosas que no sabemos. Debemos ser los más contentos con el avance de la ciencia y crear ambientes donde la gente que no cree en Dios camine hacia Dios. Y cualquier paso que tomen debe ser algo que nos alegre, aunque no tengan toda la teología correcta.
incluso si no oran bien. Si no lo hacemos, vamos a perdernos a Dios como los líderes religiosos de la historia que hoy nos cuenta Juan. Si tú no eres un creyente o te fuiste de la fe y estás viendo esto porque estás encerrado, aburrido o con temor, déjame preguntarte, ¿has investigado? ¿Tienes miedo de mirar? ¿Tienes curiosidad? ¿Has investigado a Cristo últimamente? ¿Has acaso cerrado la puerta al cristianismo? ¿Has cerrado la puerta a pensar que si es cierto o no que hubo una resurrección física hace 2000 años? Y la pregunta final para ti, ¿es eso sabio o inteligente? ¿Por qué es posible que tus experiencias pasadas te hayan dado un concepto de Dios en donde Él cabe en una caja y cualquier cosa distinta la desechas? Probablemente el Dios de quien dejaste de creer porque alguien te lo contó mal no es el Dios en quien los cristianos creemos. Piénsalo, investígalo. Porque quizás Dios es más grande que lo que tú pensaste que era. Quizás es más grande de lo que te enseñaron que era. Creo que todos estaríamos de acuerdo si decimos que está bien equivocarse. Lo hemos estado en tantas cosas. Y si te pones a ver lo que creías hace 10 años, ¡wow! Dirías, ¿cómo creí eso? Menos mal no hay fotos de lo que pensábamos en ese tiempo, porque tal vez sería hasta vergonzoso. Está bien no saber, porque todos estamos aprendiendo. Y creo que todos también estaríamos de acuerdo que no está bien no mirar si hay algo que ver. No está bien no investigar si algo puede ser verdad. Y ese es el mensaje de Dios en todo su evangelio. Hay algo que merece la pena que veas. Porque si hubieras visto y hubieras oído lo que nosotros experimentamos, diría él, tú también creerías. Y por eso es que escribí esto, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, una vida diferente. Él diría, miren, yo soy un hombre simple. Yo era un pescador preocupado de mis asuntos. Cuando él apareció, cuando lo vi por primera vez, solo fui un testigo presencial, que tuve el privilegio de vivir en los días cuando la luz del mundo vino a nosotros y lo iluminó completamente. ¿Y sabes qué? Diría Juan, era mejor de lo que imaginamos. El más grande descubrimiento que hicimos fue que de tal manera nos amó que se dio a sí mismo para que nadie se perdiera una relación con Dios, el Padre. Nos tomó a todos por sorpresa, diría él. Y cuando murió, asumimos que nos había mentido, que se había burlado de nosotros y que todo se había terminado. Y después resucitó de los muertos. Y nos dimos cuenta que era quien dijo ser. Y todo esto se convirtió en algo mucho más grande de lo que soñamos. No podíamos nunca concebir un Dios que vendría a morir por nosotros. La buena noticia, otra vez, es esta. No tienes que entender todo para creer en algo. Así que considera la invitación de Juan. Y mira. Y quién sabe, tal vez, un día puedes llegar a creer en Él o volver a Él. Juan nos cuenta esta historia porque es una historia donde otra persona más, basado en lo que se decía de Jesús, en los testimonios de gente, caminó por fe en quien Él era y no por vista. Estaré con ustedes la próxima semana 2 veces para finalizar esta serie Testigo Presencial. Permítame orar por nosotros. Padre,
Te damos gracias, Señor, en este tiempo tan duro y tan difícil. Te queremos pedir por aquellos que han perdido familiares, Señor. Te pedimos por aquellos que están sufriendo, que no pueden respirar. Te pedimos, Señor, por aquellos que están teniendo temor y miedo por todo lo que ven. Señor, danos paz. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítenos, Señor, esa confianza en ti, de aquel que vino a morir por nosotros, que entiende nuestro dolor porque lo sentiste en carne propia. Y permítenos mantener la fe. Gobierna nuestras vidas. Permítenos unirnos en familia en estos momentos en que estamos encerrados. Y que cuando salgamos, Señor, le podamos decir al mundo que tú eres real. Y que tú realmente viniste a morir por gente. Para darles otra vida diferente. No aquella que tiene que cuidarse cuando hay una pandemia, sino aquella que puede vivir por siempre al lado tuyo. Porque tú nos diste cabida junto a nuestro Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Los veo la próxima semana.